El amor del Señor, a cada uno sean bendecidos en este día. Estamos entonces ya en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Estamos en el programa La Luz de las Escrituras, analizando verso por verso, capítulo por capítulo. Así que, hermanos, aquí estamos una vez más trabajando para la obra del Señor. Así que, hermanos, voy a ir inmediatamente porque partí un poquito después. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, aquí ya viene el tema de Ananías y Zafira. Muy interesante lo que ocurre acá, ¿no? Voy a leer algunos versículos. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí que a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bien, hermanos, estos primeros versículos del 1 al 11 más o menos, vemos aquí, hermanos, aquí está la historia, por así decirlo, la historia más tremenda, hermanos, del libro de los Hechos. Cómo nos revela, hermanos, la atmósfera, ¿cierto?, que prevalecía en la iglesia primitiva. Y esta historia nos muestra dos cosas de la iglesia primitiva. Primero, hermanos, lo que las mentes humanas podían esperar, ¿cierto?, y el respeto extraordinario que tenían a los apóstoles, ¿no? Fue en esa atmósfera, hermanos, donde la reprensión de Pedro, hermanos, se produjo ahí un resultado impresionante. Y esta es una de las historias, hermanos, que demuestran, fíjate, la honradez de la Biblia. Habría sido muy fácil omitirla, porque es una prueba también de que la iglesia primitiva también habían cristianos que dejaban mucho que desear. O sea, pero la Biblia, hermanos, se niega a presentar ciertos cuadros idealizados de ninguna situación, de ninguna índole, digamos. Ningún personaje está ahí libre si hay algún error, la Biblia lo menciona, lo coloca, ¿no? Entonces, una de las grandes virtudes de la Biblia es que retrata a sus personajes tal y como son. O sea, hay algo que nos anima en esta historia, porque nos descubre, hermanos, que hasta en sus momentos originales la iglesia era una mezcla, ¿no es cierto?, de personas muy buenas y personas con un corazón muy entenebrecido, o personas que se dejaban influenciar fácilmente por Satanás, el diablo. Y Pedro insiste, hermanos, en que el pecado no es contra los hombres, sino que es contra Dios mismo. Entonces vamos a hacer bien en recordar este tema, especialmente en ciertos contextos. Vamos a analizar algunos contextos y después vamos a ir pasaje por pasaje para ir haciendo un análisis un poquito más exegético, por así decirlo, ¿no es cierto?, acerca de la situación, la historia, el momento en que ocurrió toda esta situación. Vemos, hermano, que aquí hay un fallo en la diligencia, ¿ya? Y obviamente estos fallos en las diligencias es un pecado contra Dios. O sea, todo lo que contribuye a la salud, a la felicidad o al bienestar de la humanidad es algo que se hace para Dios. O sea, por muy humilde que sea. De hecho, se habla de un fabricante de violines, Stradivarius se llamaba. Este era un
un gran fabricante de violines, los más hermosos que hacía en aquella época, él decía, si mi mano no cumpliera, yo estaría robándole a Dios. O sea, ahí notamos, ¿no es cierto?, que todo lo que tenemos es para dárselo al Señor, ¿no? Un fallo, por ejemplo, en el uso de los talentos, es un pecado contra Dios. Dios lo ha entregado, Dios lo ha confiado, lo tenemos en depósito, digamos. Somos responsables ante Dios de lo que hagamos, ya sea económico, ya sea espiritual, de todo lo que hagamos, somos responsables, somos como los mayordomos, obviamente. Entonces también una tercera cosa, que un fallo en la verdad es un pecado contra Dios. Entonces, cuando nos deslizamos en el fondo hacia la falsedad, estamos pecando contra la dirección del Espíritu Santo en nuestro corazón. Aquí vamos a analizar entonces, verso por verso, el pecado de Ananías y Zafira. Veamos entonces, hermanos, cómo sucedió. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Lo primero que notamos aquí, que vendió una heredad. Después de que vieron la gran generosidad de Bernabé, porque ellos fueron inspirados también por Bernabé, cuando él vende su propiedad y la entrega en total y absoluto todo para la obra del Señor. Y obviamente era muy respetado este hombre, ¿no? Entonces Ananías y Zafira decidieron que querían recibir el mismo respeto. Aparentemente eso era lo que querían. Y dice ahí una palabra que es muy importante. Dice, sustrajo del precio. O sea, ellos vendieron, fíjate, vendieron la heredad y dieron solo una porción a la iglesia. ¿Ya? Mientras que implicaban que habían sacrificado todo a la iglesia. ¿Te fijas el problema que había ahí? O sea, es decir, yo vendo mi casa en 40 millones, 150 millones, estoy poniendo una cifra, ¿no es cierto?, para darle el ejemplo, 50 millones, y en este caso yo digo, no, la vendí en 30 nomás, ¿ya? Y estos 30 son todos para la iglesia. Estoy haciendo una alusión que eso no se hace, no se practica hoy día, eso estamos hablando de la primera iglesia en primera instancia, ¿no? Entonces, hermanos, ¿por qué no dijeron que la vendieron en 50? No, ellos mintieron al decir que la habían vendido en 30. Y ahí vamos a ver un poco el detalle, ¿ve? La antigua palabra para sustrajo es una palabra bien difícil de pronunciar, ¿eh? Es nos pisomai, que significa apropiarse indebidamente. Ese es sustrajo. Se apropiaron indebidamente, o sea, la misma palabra incluso se usa, fíjate, en el robo de Acán. Mira, en el robo de Acán, en la traducción griega del Antiguo Testamento, esta misma palabra se usa. Y la única, en este caso, la única otra vez que esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, significa robar. Entonces, la historia de Ananías es para el libro de los Hechos, lo que la historia de Acán es para el libro de Josué. Imagínense la comparación ahí, ¿no? Entonces, en ambas narraciones, era un acto de engaño. Ese era el problema, era un acto de engaño y que interrumpe, hermanos, el progreso victorioso del pueblo de Dios, porque va avanzando el pueblo de Dios en pureza, en la plena voluntad del Señor, y esto era un problema que había que pararlo sí o sí. Ahora, dice, sabiéndolo también su mujer, o sea, claramente el marido y la mujer eran cómplices en el engaño. O sea, ambos querían la imagen, mira el detalle, querían la imagen de gran generosidad, sin ser realmente o notablemente generosos. ¿Te fijas? Aparentar, ese es un pecado grave, ¿no? Aparentar algo que no es. Y de hecho puede que exista la implicación, hermanos, de que Ananías y Zafira habían prometido dar todo el producto de la venta a Dios, pero después cambiaron de opinión y entregaron solo una parte. Eso lo dice Bruce. Ya, esas son algunas opiniones de algunos autores aquí, que a todo esto yo agradezco mucho los comentarios que se han hecho con tanto esfuerzo, hermanos, y yo no pretendo decir todo esto es mío, no, yo voy sacando algunos comentarios por allí y voy haciendo esto. No es mi trabajo, es el trabajo de esta gente. Tantos escritores buenos que aparecieron desde el 1900, del 1800 y tanto al 1900 hasta el siglo XX, hermanos, donde hubo escritos de tremendos hombres que hacen análisis bien interesantes. Entonces vemos, hermanos, que
Una vez, ahora mira, aquí hay un detalle, una vez que el amor al dinero toma posesión de una persona, no hay maldad que no pueda hacer o que no haga, digamos. Horton decía eso. Cuando ya el problema se mete en el corazón del hombre, el amor al dinero toma posesión del corazón, entonces estamos muy gravemente mal, yo diría estamos muy mal. Entonces, de hecho, Calvino, él hablaba de que eran las maldades empacadas. Con el pecado de Ananías, más allá de un simple intento de engañar a Dios y a la iglesia, había no solo eso, había más que eso. Había el desprecio de Dios, un sacrilegio defraudador, digamos, vanidad y ambición perversa, falta de fe y la corrupción de un orden bueno y sagrado, y más encima hipocresía. O sea, no solo había eso, sino que había un montón de pecados. Por eso que Calvino lo llama como maldades empacadas. Era así como todo un paquete, digamos, de maldades que habían detrás del pecado de Ananías y Zafira. Veo en el versículo 3 y 4 cuando ya Pedro confronta a Ananías, y Pedro dijo a Ananías, ¿no es cierto? Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Al parecer, hermanos, Dios le dio a Pedro un conocimiento sobrenatural, ¿cierto? De lo que Ananías había hecho, ahí empezó a funcionar un don, y este don espiritual se llamaba el don o la palabra de sabiduría, así se llamaba, que es mencionada en 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Entonces, cuando Pedro dijo esto a Ananías, seguramente él debió haberse sentido aplastado y seguramente él esperaba, ¿no es cierto?, que se le diera una alabanza por su regalo espectacular, pero en vez de eso fue regañado, hermanos. Y Pedro vio, mire lo que aquí notamos, cómo los dones espirituales funcionan en estos hombres santos. Dice que Pedro vio que Satanás estaba trabajando aún a través de un hombre que estaba contado entre los creyentes como Ananías, hermanos. Debido, ¿no es cierto?, a que su pecado codiciaba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba codiciando? La alabanza pública. ¡Ah, qué bien, qué lindo lo hiciste, hijo! Gracias por tanta generosidad. Y no era tan así. Entonces fue apropiado, ¿no? Hermano, que su pecado fuera revelado públicamente, porque es una buena regla. Stott dice esto, mire, es una buena regla general que los pecados secretos deben tratarse en secreto, los pecados privados en privado y los pecados públicos en público, dice Stott, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Le dice. Pedro no acusó a Ananías de mentirle a la iglesia, ni a los apóstoles, sino al Espíritu Santo mismo. Entonces Pedro claramente creía que el Espíritu Santo era una persona, porque solo se puede mentir a una persona. También creía que el Espíritu Santo es Dios. Cuando le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mire, y aquí hay un detalle muy interesante que yo diría que este es uno de los pecados más estúpidos, por así decirlo, uno de los pecados que son innecesarios, hermanos. Mire, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. En este caso, Pedro reconoció libremente que la heredad y su valor pertenecían solo a Ananías. La plata era de ellos. Él era completamente libre de hacer con ella lo que quisiera. Su delito no fue en retener el dinero, sino implicar engañosamente lo que, en este caso, de que lo había dado todo, digamos. Por supuesto, su pecado fue, ahí entonces encontramos que el pecado de este matrimonio fue la avaricia. O sea, el guardar dinero como si no fuera de ellos. El guardar dinero y decirle a medio mundo, esto es todo lo que pude dar. Así que alábenme porque soy un hombre generoso. Y no era así. Entonces, su mayor pecado, algunos escritores dicen que el mayor pecado de ellos fue el orgullo, al querer que todos lo consideraran tan espiritual porque había dado todo. Entonces, cuando no lo había hecho, hermanos. Entonces, su pecado es imitado, fíjate, de muchas maneras hoy día, es más o menos el mismo principio, se usa para muchos pecados que hoy día se practican. Podemos crear o dar la impresión de que somos personas que leen la Biblia, por ejemplo. Decimos, ¿usted lee la Biblia? Sí, la leo todos los días, sí, todos los días. Ora constantemente, sí, oramos todos los días.
cuando en verdad no lo hacemos. ¿Entiende? Ahí está el principio. No pretendamos engañar a nadie, menos a Dios. Si somos malos para la lectura, diga que es malo para la lectura y punto. Si esto es, la verdad está ahí en su vida y reconozca el error ahí, nada más. Pero no pretenda ser lo que no es. Entonces, podemos crear o permitir la impresión, hermano, de que tenemos todo en orden, cuando no es así. Podemos exagerar nuestros logros o eficacias espirituales para aparentar algo que no somos. Voy a repetir esto hartas veces porque esto tenemos que aprenderlo hoy día. ¿Ya? Entonces es demasiado fácil ser feliz, ¿cierto? Aparentemente con la imagen de una espiritualidad que no es realidad, ¿cierto? Entonces, o de una vida espiritual que realmente no la tenemos. Entonces el gran pecado, su gran pecado, hermanos, era arraigado en el orgullo. ¿Sí? El orgullo corrompe a la iglesia, hermanos, más rápido que cualquier otra cosa. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. Esto muestra cuán innecesario era su pecado. Ananías era libre, como dije, de usar el dinero para lo que quisiera, excepto, ¿cierto?, como una manera de hinchar su imagen espiritual y orgullo. Cuando hacemos algo para Dios, cuando damos algo para Dios, ¿cierto? Sea honesto, sea sincero y hágalo y practíquelo de verdad. Por eso que esto de ser y hacer siempre deben ir de la mano, digamos. Cuando yo digo algo con respecto a mi vida espiritual, que sea real, que sea viva, o sea, que sea lo que es, no algo que no es. No pintemos algo que no existe en nuestra vida, ¿no? Entonces, hermanos, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás entonces había llenado el corazón de Ananías, pero Pedro podía preguntar, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? O sea, mire, aquí este es el tema. Satanás puede influenciar la vida de un creyente, y eso pasa. Satanás siempre está metido ahí para influenciar la vida de los creyentes, incluso un creyente lleno del Espíritu Santo incluso, pero no puede pecar contra ti. O sea, Satanás no puede tomar tu lugar. Ananías tuvo que concebirlo en su corazón. Él tomó la decisión. Lo que hace Satanás es impulsarte, influenciarte, qué sé yo, motivarte para que caigas en tal o cual cosa, pero el que lo hace no es el mismo diablo, es usted, yo o usted, el que hacemos y cometemos la falta. ¿Te fijas el detalle? Entonces aquí vemos, hermanos, cómo la muerte de Ananías, al oír Ananías estas palabras, dice, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. O sea, Pedro no pronunció una sentencia de muerte sobre Ananías. No dijo, ahora vas a morir. No. Seguramente lo dijo para la esposa, pero no para él. Él simplemente lo confrontó con su pecado, ¿ya? Y le dijo, Ananías, ¿por qué hiciste esto? Y él murió. Seguramente quedó impactado y murió. No es asunto de la iglesia pronunciar una sentencia de muerte sobre nadie. Ojo con eso, ¿ya? Pedro probablemente estaba más sorprendido que nadie cuando Ananías cayó muerto. Entonces observa, hermano, que Pedro no le dijo nada a Ananías de su muerte, y de hecho la sentencia no invocaba a un hombre de maldición por el capricho de un oficial eclesiástico que era Pedro, ¿no es cierto? La muerte de Ananías fue un acto de Dios, eso lo dice Morgan. Él dice que la muerte de Ananías fue un acto netamente de Dios. Dice que cayó y expiró. Y esto fue un castigo severo por un pecado que parece ser común hoy en día. Y algunos se preguntan si Dios no fue excesivamente duro contra Ananías, porque cualquiera podría decir, no, se pasó, si en realidad estaba dándole dinero a la iglesia, ¿por qué pasó lo que pasó? Pero fíjate que la maravilla mayor es que Dios retrasa su juicio justo en prácticamente todos los demás casos. Ananías recibió exactamente lo que merecía en el fondo, y seguramente ya nosotros deberíamos haber estado muertos hace rato, ¿ya? Pero él simplemente no podía vivir, estoy hablando de Ananías y Zafira, no podían vivir en la atmósfera de pureza que era la que estaba marcando la iglesia en ese momento. Había una atmósfera de pureza increíble. Entonces el medio físico para la muerte de Ananías fue tal vez un ataque al corazón,
causado por un susto quizás terrible, un terror terrible. Él vivió en un tiempo y entre un pueblo que realmente creía que había un Dios en el cielo al que todos debemos rendir cuenta. O sea, esa cosa de tener la conciencia clarita de quién es Dios, ellos lo tenían en su cabeza total y absolutamente. Les daba miedo tener su pecado expuesto, ¿se fija? Y saber que era responsable ante Dios por ello. O sea, no hizo ninguna cosa, no bostezó ni debatió cuando fue confrontado con su pecado. Él al instante dice que cayó y expiró. Entonces lo que hizo Ananías también debe verse en el contexto de su época también, ¿no? Esta fue una coyuntura crítica para la iglesia primitiva, a tal impureza, digamos. A algún pecado o algún escándalo o alguna infiltración satánica podrían haber corrompido a la iglesia hasta su raíz. O sea que vemos cómo el Señor arregló estas cosas y dejó prácticamente un monumento, por así decirlo, de estas cosas no se hacen. La iglesia nunca ha sido dañada o perjudicada por oposiciones desde afuera. Fíjate ese detalle. No, ha sido perpetuamente dañada, fíjate, y obstaculizada por peligros que están dentro de la iglesia. Por eso que tenemos que orar mucho por aquellas personas que usted cree que andan medias raras, andan medias mal, en vez de ayudar, perjudican, en vez de dejar el camino libre, son piedras de tropiezo. Hay que orar por eso, hermano. Entonces podemos suponer, hermano, que una razón por la que no vemos el mismo juicio notable de Dios, ¿ya? De esta manera, hoy en día, es porque la iglesia de Dios tiene muchas ramas. Aún si el cuerpo entero de Cristo, ¿no es cierto?, en cualquier país, ¿cierto?, se corrompiera por algún escándalo o pecado, hay mucha fuerza en otras partes del árbol, digamos, ¿ya? Entonces, acuérdense que la iglesia estaba empezando y estaba comenzando, ahí estaba recién en Jerusalén, todavía ni siquiera habían ido a Samaria o a otros lugares más lejos. Entonces, la administración de la iglesia hoy en día no es lo que era antes. O podría haber muchos hombres y mujeres muertos, como dije, al terminar algún servicio, al terminar algún culto, ¿no? Cuando recogemos todas las monedas de 10 pesos, ¿no es cierto?, para que nos están sobrando en el bolsillo y le damos al Señor como si fuera una gran ofrenda, por ejemplo. Le pongo un ejemplo. Yo creo que hay cosas que no se deben hacer y no debieran hacerse si están en nuestra mano, no hacerlo. Nadie nos obliga a nada. El servir al Señor es algo total y absolutamente de corazón y de voluntad propia. Hermanos, el susto de ser expuesto era demasiado para Ananías, para muchos cristianos en compromiso, digamos. Su mayor temor no es el pecado en sí, sino el ser descubiertos. Así que ojo con eso, hermano. Más que nada, la lección de Ananías y Zafira es que presumimos mucho de Dios cuando asumimos que siempre hay tiempo para arrepentirnos, ¿cierto? O sea que ya voy a arrepentirme, ¿no? O siempre va a haber tiempo para estar bien con Dios, o va a haber tiempo para ser sincero con Él, ¿ya? Y cualquier momento dado por Dios es un regalo inmerecido que no le debe a nadie. Entonces nunca debemos suponer que siempre estará allí ese tiempo. O sea, tenemos que estar constantemente, diariamente, a cuentas, si esto lo estamos haciendo bien, cuál es la intención de lo que estamos haciendo, cuál es ¿cómo se llama esto de la intención del corazón? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué estamos haciendo tal o cual cosa? ¿Es necesario ocultar ciertos detalles? Todo está en su mano, todo está en las manos de cada uno de ustedes. No debemos inferir de la rareza de tales juicios en esta palabra o de su soledad, que la mente de Dios ha cambiado en cuanto a la pecaminosidad y odio y maldad extrema del pecado, ¿no es cierto?, que Él ha reprendido. El ejemplo solitario que pasó con este caso, porque fue único en esa ocasión, ya debe ser un monumento duradero y terrible, ¿cierto?, de lo que Dios piensa de ese pecado. Así que, hermanos, nunca Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser engañado por ninguna forma, hermanos. Entonces, y dice la palabra que vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Entonces, el propósito de Dios se cumplió, obviamente, se cumplió en la iglesia, y esto fue evidencia de una gran obra de Dios entre su pueblo. ¿Ya? Entonces, ahora, si podemos poner esto en un contexto moderno, si esto hubiera pasado hoy, tendríamos, ¿no es cierto?, un comité de encubrimiento, digamos. ¿Se fija? Hoy día ocurre algo y eso yo creo que todos de alguna manera hemos caído en eso. Hay así como una especie de todo el mundo cubre, no dejes que el público sepa, puedes animarte y seguir adelante. Quizá esto te sorprenda, pero cuando Dios expone las cosas, uno de los resultados es que cuando Dios fue vindicado, la obra ganó fuerzas de nuevo. ¿Te fijas el detalle? De hecho, hermanos, un escritor, Edwin Orr, en un sermón llamado El Avivamiento es como el día del juicio, él dice que en él describe cómo la llegada del avivamiento, que era en ese entonces porque había un avivamiento tremendo, casi siempre está marcada por una obra radical de Dios al tratar con los pecados de los creyentes. Lo primero que hace cuando hay un avivamiento es tratar con los que dicen ser creyentes. El juicio comienza por casa, no te olvides ese detalle. Entonces, es muy importante, hermanos, que estemos a cuenta día a día con el Señor. Muchos predicadores y escritores dicen que el avivamiento significa día del juicio. Y eso es lo que pasó en algunas ciudades. Algunos juicios sobre misioneros, pastores, personas, y después el miedo cayó sobre el mundo y el nombre de Dios fue glorificado, y vemos que la gente tiene una idea tan equivocada de lo que significa el avivamiento. Entonces piensan del avivamiento como algo triunfal y digamos un derrame de gran bendición, pero sin embargo hay que mirarle la otra cara, ¿no? Es el día del juicio para la iglesia. Acuérdense que nosotros nos vamos a ir a ser juzgados después de la muerte, ¿no? Nosotros vamos a recibir algunas cosas aquí en vida, digamos, ¿ya? Así que, hermanos, pero después del juicio y después de que las cosas se calmen, obviamente hay abundante bendición. Por eso que es muy importante la situación, hermanos, de Ananías y Zafira. Cuando Pedro confronta, ¿no es cierto?, a Ananías y Zafira, me refiero ya ahora a la esposa, pasó un tiempo, dice, de unas 3 horas, sucedió que entró su mujer, diga. Entonces, una de las cosas que le pregunta es ¿por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? Y Zafira era una de las participantes a sabienda y voluntaria en el pecado, que eso es muy importante que lo tengamos claro. Cuando somos voluntariosos en el pecado, digamos, igual que en el evidente encubrimiento, yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando encubrimos algo, y en eso me siento muy complicado porque más de alguna vez, pensando que no voy a dañar a tal o cual persona, uno se queda callado con ciertas cosas. Entonces uno tiene que tener ese cuidado de que las cosas que están mal hay que pronunciarlas, que están mal, o hay que enfrentar al ofensor para ver si hay un arrepentimiento, no sé. Pero hay que hacer algo. El juicio de Dios sobre ella fue tan justo como su juicio de Ananías. ¿Ya? Dice, conviniste. No sabemos si Ananías y Zafira tuvieron un matrimonio bueno o malo, o si peleaban o no. Sabemos que al menos ellos convinieron, ¿cierto? Convivieron o se pusieron de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor. Y deberían haber convenido para el Señor en vez de en contra de Él. O sea, habría que entender lo que está mal. El engaño siempre ha estado mal. El engaño, la mentira siempre ha sido mala contra Dios. Entonces no sabemos si Ananías sugirió esto a Zafira o si llegaron a la idea juntos. El tema es que estaba mal en hacerlo y ella estaba mal en seguir a su esposo en esto. Entonces el concepto de sumisión, cuando hablamos de someternos, sujetarnos, no se extiende a que hay que someternos al pecado, digamos. Si mi esposa está haciendo algo equivocado o yo estoy haciendo algo equivocado, el otro no tiene por qué seguir al otro en la maldad, digamos.
Entonces vemos que al instante cayó a los pies de él y expiró, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que el mismo juicio vino sobre Safira como el que había venido sobre su esposo, el mismo. Porque compartían el mismo pecado, era apropiado que sufrieran, ¿no es cierto?, la misma reacción al ser descubierto. ¿Qué es lo que era? Conmoción, horror. Entonces, Ananías y Zafira murieron, pero no necesariamente significa, hermanos, que no fueron al cielo. En ese sentido, ahí hay algún debate ahí, ¿no? Es imposible decir con seguridad, porque solo Dios lo sabe, ¿cierto? Pero podemos ver que es posible que un cristiano pueda cometer un pecado de muerte, ¿sí? ¿Ya? Y tenemos ejemplos del Nuevo Testamento, de cristianos salvos que son juzgados siendo traídos a casa, en este caso por muerte, digamos. Entonces los verdaderos cristianos no pierden su salvación, o algunos podrían decir que sí se pierde, pero bueno, esta gente, ¿no es cierto?, que comete una falta, ahí por eso digo, Dios sabe y conoce. Algunos escritores dicen que esto no es que la salvación llega y se pierde así nomás, ¿ya? Al pecar. Entonces el castigo de Ananías y Zafira, aunque extremo, fue solamente por esta vida, digamos. Entonces, al notar, eso dicen algunos escritores, ¿no? Pero eso es que no hay algo tan muy claro en eso. Algunos podrían decir, no, Ananías y Zafira se fue al infierno, digamos. Pero el otro dice, no puede ser. Bueno, no es mi tema por ahora. Entonces, vemos que al notar la comparación entre el incidente de Ananías y Zafira y el de Acán en el libro de Josué, porque lo comparan ahí, es interesante también observar los contrastes. En Josué, ¿cierto?, Dios esperaba que el pueblo de Dios mismo ejecutara el juicio sobre el ofensor, pero en Hechos Dios toma este tipo de juicio en su mano, digamos, de la mano de la iglesia para hacerlo él mismo, ¿no es cierto? Y esto muestra que la iglesia no tiene, hermanos, lugar en la administración de tal castigo o en hacer que las autoridades civiles lo hagan por ello, digamos. Así que ahí la iglesia tiene que tener mucho cuidado en eso. Entonces dice que vino gran temor sobre la iglesia. Fíjate que el nombre de Zafira, mira lo que significa. Zafira significa hermosa en arameo, fíjate. Y el nombre de Ananías significa Dios de gracia, mira, en hebreo. Entonces puede parecer que sus nombres contradecían sus vidas, pero vemos la hermosura y la gracia de Dios en dos maneras muy significativas. Si Ananías y Zafira eran en realidad destinados para el cielo, muestra que Dios era lo suficientemente hermoso y lleno de gracia para no negarles la salvación, incluso por un pecado grave. Podría ser eso, ¿no? Y lo otro es que la hermosura y la gracia de Dios se vio en la continua bendición de Dios sobre la iglesia. La protegió no solo contra ataques externos, sino también contra sí misma. Si Ananías y Zafira estuvieran llenos de gracia, esto les habría agradado, ¿ya? Así que llévanos al cielo, Señor, ahora si debes, pero permite que tu obra continúe y que tu nombre sea glorificado. Entonces este es el primer uso de la palabra iglesia aquí, ¿eh? En el libro de los Hechos aparece la palabra eclesía, que era una palabra nueva y a la vez antigua, ¿no? Y nueva me refiero por su relación y testimonio de Jesús, porque ahora ya se revela el Señor Jesucristo como Señor, ya, y de los eventos que marcaron la época de su exaltación, de la muerte y el envío del Espíritu Santo, y antigua, hermanos, como la continuación de la congregación del Señor, que anteriormente había sido confinada a los límites de una nación, solamente estaba relacionada con Israel, pero ahora, habiendo muerto y resucitado el Señor Jesucristo, estaba abierta a todos los creyentes sin ninguna distinción. Así que, hermanos, los apóstoles eran el instrumento para que el poder de Dios realizara muchas obras y maravillas. Aquí ya cuando pasamos al versículo 12 al 16, vemos el atractivo del cristianismo, hermanos. Ellos, dice la palabra ahí,
Los apóstoles eran el instrumento para que el poder de Dios realizara muchas obras maravillosas y prodigiosas entre la gente. El lugar de reunión de los cristianos era el pórtico de Salomón. El resto de la gente tenía miedo de asociarse con ellos, pero todos los miraban con mucho respeto, y el número de los que creían en el Señor se iba multiplicando, tanto hombres como mujeres. Se llegaba hasta el punto de sacar a los enfermos a las calles en camillas para que cuando pasaba Pedro su sombra cayera sobre ellos. Y gran gentío venía de los pueblos de alrededor de Jerusalén, trayendo a los enfermos y a los atormentados por los espíritus inmundos, y todos ellos todos se sanaban. Entonces aquí tenemos un retrato en miniatura de lo que sucedía en la iglesia primitiva. ¿Te fijas? Se nos dice, hermano, dice dónde no se nos dice dónde se reunían, ¿ya? Perdón. Aquí queda claro dónde se reunían. Fíjate que el punto de contacto, en las primeras reuniones de ellos, era en la columna de Salomón, una de las dos columnatas, ¿no es cierto?, que rodeaban el recinto del templo. Así que fíjate que los primeros cristianos asistían fielmente a la casa de Dios porque querían conocer mejor a Dios y recibir su poder en su vida. También se nos dice, hermano, cómo se reunía la iglesia. Los cristianos originales, hermanos, se reunían donde todo el mundo los observaba y los veía. Se sabía lo que había pasado con los apóstoles y lo que podía pasarles, pero ellos estaban decididos a mostrarles a todos a quién pertenecían y por qué se mantenían firmes, digamos. ¿Ya? Se nos dice también que la iglesia primitiva era maravillosamente eficaz. Sucedían cosas, tremendas cosas. Eran los días que esperamos que algún día vuelvan, ¿cierto?, en los que el ministerio de sanidad de la iglesia estaba bien a la vista, ¿ya? Pero la iglesia siempre existe por hacer, ¿cierto?, que los malos se vuelvan buenos, y la gente acudirá siempre a una iglesia, hermanos, en la que las personas cambian cuando ingresan y cambian para bien. Entonces, este pasaje acaba con una referencia a los atormentados por los espíritus inmundos. Recuerde que en el mundo antiguo, hermanos, todas las enfermedades se le atribuían a los espíritus, ¿cierto? Los egipcios, por ejemplo, creían que el cuerpo humano se puede dividir en muchas partes y que en cada una de ellas puede haber un espíritu malo. Entonces, a menudo se creía que esos espíritus malos eran los espíritus de personas malas que ya habían muerto y seguían llevando a cabo su malvada obra. Así que, hermanos, mañana seguiré trabajando con esto. Avanzamos bastante poco, pero a lo mejor voy a tener que dividirlo en 3 partes, no lo sé todavía. Mañana continuaré entonces, hermanos, para que podamos seguir en esto del capítulo 5, hermanos, de Hechos. Espero que hayamos aprendido algo, una lección muy linda con esto de la Ananías y Zafira. Un abrazo, hermanos, un abrazo, que Dios nos ayude a ser como somos, sin engañar a nadie, ni a nosotros mismos, ni a la gente, y por sobre todo intentar engañar a Dios. Si decimos que vamos a hacer algo, hagámoslo. Si no, no lo promulgue, no pretenda ser un creyente así de niebla nada más, ¿no? Sea un creyente firme. Si es más o menos, bien. Si es bueno, mejor todavía. Y si es malo, bueno, tiene que mejorar, pero la idea es que nos conozca la gente como somos, no como lo que no somos. Aparentar espiritualidad es lo peor que se pueda expresar como creyentes. Así que un abrazo, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estamos allí, comparta el video, por favor, porque esto puede ayudar a más de alguien. Dios bendiga sus vidas en este día, hermanos. Muchas bendiciones.